Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos esta vez en vivo desde un hotel de la ciudad capital para poderle transmitir a usted una emisión especial de A las 8:45. Como todos los viernes, estoy acompañada de Mariano Rayo para poder realizar las entrevistas y poder abordar diferentes temáticas que son de interés para todos los ciudadanos guatemaltecos y además de lo que sucede en diferentes partes del mundo. En esta ocasión, nuestro formato va a variar tan solo un poco, pero en el sentido de nuestro invitado, ya que nos acompaña aquí en el set de A las 8:45 Fernando del Rincón, periodista internacional de la cadena de noticias CNN en español, y nos estará acompañando para poder abordar diferentes temáticas que van desde el análisis de la coyuntura guatemalteca, lo que sucede en Latinoamérica y, por supuesto, su experiencia como periodista y además la percepción que puede tener desde temas de la lucha por la libertad de expresión. Así que, para iniciar, le damos la bienvenida. Fernando, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Ana Lucía, gracias, Mariano. Gracias a todos los guatemaltecos, como siempre, por el trato tan cariñoso que me dan. Agradecerles, ustedes saben que vengo muy seguido, así que feliz de estar de nueva cuenta aquí y de poder hablar un poco de temas tan importantes en este espacio, en Canal Antigua y con ustedes dos colegas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Precisamente te queremos agradecer también que tu primera entrevista por televisión la hagas a través de Canal Antigua. Sí, es la primera vez que estoy en... A pesar de muchos años de estar viniendo reiteradamente. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Mira, tu visita también obedece a la asamblea de SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y uno de los temas fundamentales en esta ocasión en la Antigua Guatemala es el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que está desarrollándose o se ve afectado, amenazada en la América Latina, en la región en particular? No, está gravemente comprometida la libertad de expresión. Además tengo que traer a colación el asesinato de 3 periodistas mexicanos en un mes, por ejemplo. Y de ahí me puedo ir recorriendo el continente con esto y cómo nos han venido atacando. CNN ha sido censurado por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, nos han sacado del aire. En fin, te puedo poner una cantidad enorme de ejemplos. Estamos muy mal en ese sentido. La libre prensa está expuesta completamente. Los periodistas están expuestos completamente. Creo que el tema en la Sociedad Interamericana de Prensa es muy importante, no solamente por los periodistas, sino a nivel social. El hecho de que asesinen periodistas, el hecho de que censuren canales de televisión, es una violación de un derecho fundamental, el derecho a estar informado, a informar y estar informados. Y esto debería de abrazarlo y asumirlo la sociedad, los guatemaltecos, los mexicanos, los paraguayos, entender que están violando sus derechos. A veces sienten al periodista muy lejano, ¿no? Sienten al periodista como un ser de otro planeta que lo veo o lo leo, pero que es completamente inherente a mi persona o a mi realidad. Y no, somos parte de esa misma sociedad, son padres, son madres, y somos los que estamos en la última línea de defensa de sus derechos. Si ustedes como sociedad nos involucran para proteger esos derechos que nosotros ejercemos, pues vamos a seguir peor, ¿no? Ahora, Fernando, has hablado en diferentes ocasiones en distintas plataformas de un fenómeno que ejercer activismo. ¿Cómo identificar a aquellos periodistas que están realizando activismo en vez de circunscribirse estrictamente a la labor del periodismo, a informar a todos su teleaudiencia o a sus lectores? Bueno, creo que es muy fácil. Es muy fácil cruzar la línea y es muy fácil identificarlos. Estaba comentando hace un rato aquí, previo a entrar a la entrevista con ustedes, que el hecho de definir las cosas con objetividad, cuando algo está mal, y esto es algo que la gente tiene que aprender a entender, no es que seas parcializado o que te vuelvas activista. Cuando en un país se violan los derechos humanos, cuando se viola la Constitución, cuando se violenta la paz, cuando se pisotea la Constitución y lo señalas y lo pruebas, no quiere decir que estés a favor de una oposición. Quiere decir que estás trayendo a colación la realidad que se está viviendo en ese país. Y hay gente que lo interpreta como que, no, bueno, claro, es que él es opositor. No, es que esa es la realidad. Hay que entender que a veces las realidades son tan aplastantes y contundentes que no es que tomes partido, pero es que no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, eso por un lado. El periodista que denuncia esas cosas no necesariamente es un activista, porque tiene un fin y tiene un sustento y tiene una forma de comprobar, es como científico, ¿no? Puedes repetir el ejercicio y vas a comprobar lo mismo. Aquel que figura
sin ton ni son, que levanta la bandera de una causa sin ninguna prueba, sin ningún fondo, pues es un activista. Es decir, es un reporte hueco que no tiene sustento en las pruebas. Y ese es un activista que normalmente buscan ser protagonistas de la noticia y no llevar la noticia, ¿no? Fernando, en esas mismas líneas, en estas mismas ideas, últimamente, no solo a nivel mundial, sino ya también en nuestra región, este tema de las noticias falsas, fake news, de las realidades alternativas que empiezan a surgir, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? ¿Están incidiendo ya profundamente en la política como en algunas otras latitudes lo estamos identificando? Bueno, esa es una línea fresca del trumpismo en Estados Unidos, que ha tratado de aniquilar moralmente a la prensa que le exige pruebas de las acusaciones absurdas que hace, por ejemplo, con un espionaje, ¿no?, por parte del presidente Barack Obama, que nunca se dio y que el mismo FBI le tuvo que ir a decir que no había ninguna prueba, pero que sí iban a investigar, por ejemplo, el tema de los contactos con Rusia. El fake news es un término que ha utilizado este gobierno estadounidense, en particular el presidente Trump y el vocero de prensa Spicer, para desacreditar a toda esa prensa como el New York Times, como el mismo CNN, como el Político, muchos otros que han tratado de desacreditar y aniquilar moralmente, porque es la prensa que le está exigiendo, ¿no? Es un guión muy claro de los populistas, que lo primero que tienen que generar son enemigos para poder justificar una defensa, ¿no?, en contra del enemigo. Yo voy a defender al pueblo para que tengamos la verdad, yo voy a defender las acusaciones, y siempre tienen enemigos por todos lados para ser los héroes que defienden al pueblo de 1000 enemigos. Lo hemos visto en Latinoamérica, es un principio básico de los populistas, y parece que Trump está haciendo lo mismo, o le gusta hacer esto. Desgraciadamente para Trump en Estados Unidos queda muy claro cuando las cosas son o no son, desde la separación de las instituciones. Tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Hoy con las redes sociales hay muchas noticias falsas, ¿no? Y hay mucho consumo de noticias falsas. También lo hay en Estados Unidos, y también hay pseudo periodistas que plagian artículos, por ejemplo, lo hemos visto, que no son, y bueno, lo hacen presidentes, con eso te voy a decir todo, ¿no? Plagian sus tesis. Lo sabemos muy bien. Pero hay periodistas que lo hacen, hay periodistas que ni siquiera lo son, que ejercen a cambio de dinero, que se venden para poder crear imagen a un político cuando lo necesita. En fin, hay una realidad, existen fake news, existen fake periodistas, pero bueno, nosotros está educar a la audiencia que nos está viendo en casa, los guatemaltecos, y educarnos nosotros como periodistas para no permitir la entrada de los mismos ni la existencia del fake news, ¿no? Ahora, Fernando, hablemos un poco de la región. Estamos viviendo una crisis política que se puede observar en diferentes partes de la región latinoamericana. Vemos lo que sucedió hoy en Venezuela, lo que estábamos platicando hace tan solo algunos minutos antes de entrar al aire con Paraguay, y también lo que sucede en Guatemala y en otros países, incluso los escándalos de corrupción que han empezado a explotar con la empresa de Odebrecht. ¿Cuál es la postura que debe de tomar ahora la ciudadanía de cada uno de estos países? Y también, a tu consideración, ¿crees que hay un elemento clave en común en todos estos países para que todo esto suceda? Sí, claro, es una palabra que se ha convertido en una especie de virus. Ha existido en la clase política desde siempre. Y bueno, creo que son dos virus. Estamos hablando del poder y de la corrupción, ¿no? El caso de Odebrecht comprueba de sobra los niveles de corrupción a los que son capaces de llegar los gobernantes de Latinoamérica, ¿no? La lista es interminable, todos son funcionarios o exfuncionarios de gobierno, incluso gobernantes involucrados en lo mismo. Es patético entender entonces que nos hemos dejado gobernar por rateros, por ladrones, por corruptos. No lo digo yo. No estoy siendo activista. Aquí te marco la pregunta que me haces hace rato. La prueba está en los reportes de Odebrecht. No soy yo el que lo está diciendo. Ahí están los nombres, las listas, los involucrados y las investigaciones. Todos son clase política y también empresarial. Pero la clase política que ha venido gobernando Latinoamérica, ¿no? Están todos los países, está México, bueno, ¿qué se te ocurre? Esa es una gran prueba del nivel de corrupción al que se llega y de que como sociedad hemos permitido que eso permee. Hemos sido permisibles de que exista en nuestros gobiernos con tal de que
nos salpiquen un poquito, ¿no? En programas sociales y algunas cositas, pero ellos se hinchen los bolsillos. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la reelección está golpeando fuertemente. Es una moda que se instauró, bueno, no una moda, un mal que se instauró con Venezuela, con Hugo Chávez, ha continuado con Maduro, pero entonces hay otros países que traen la idea. Paraguay, por ejemplo, lo que está pasando ahí. Hace poquito saqué una entrevista que le hice en 2013 a Horacio Cartes, donde dice exactamente lo contrario de lo que hoy pasa en Paraguay, donde me asegura que él no quiere la reelección, que él entró con esta constitución, que solamente es un mandato y que si va a haber reelección, que sea con el próximo presidente. Y hoy lo que pasa en Paraguay es todo lo contrario. Sí. Y hay un acuerdo entre Fernando Lugo, expresidente, y él, porque podrían verse beneficiados. Con esto vamos a una breve pausa, pero por favor quédese con nosotros aquí en A las 8:45, que al regresar hay muchas más preguntas que hacer sobre el mundo, Guatemala y la región latinoamericana. Ya volvemos.